Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la cuarta Buenos unidad días. del curso, llamada derivadas parciales. En esta unidad vamos a abordar funciones ya no de una sola variable, como acostumbrábamos en el cálculo básico, diferencial e integral, donde solamente se daba y igual a f de x y ya. Tampoco vamos a ver, por ahora, ecuaciones paramétricas con un solo parámetro, como las que vimos en la unidad 1 y en la 3, con funciones vectoriales. Ahora, esta unidad extiende un poco el cálculo y vamos a ver funciones de varias variables. Bueno, así se les llama, funciones multivariables o varias variables, pero nosotros vamos a atacar nada más funciones de dos variables, o quizá tres. Pero eso no nos limita, podemos extenderlo a muchas más variables. De hecho, en el mundo real, pues muchos fenómenos dependen de varias variables. Por ejemplo, uh, el flujo de un líquido dentro de una tubería. ¿De qué variables podría depender? Pues debe depender de la densidad del fluido. No es lo mismo o miel, agua, gasolina, gas. No es lo mismo que circule dentro de una tubería, ¿verdad? A pesar de que sea la misma. Depende mucho de la densidad. También depende de la presión a la que esté sujeto esa tubería. La temperatura. Date cuenta que bueno, la velocidad con la cual está circulando el fluido dentro de esa tubería depende de varias variables. Entonces, de ahí la necesidad de abordar este tipo de funciones. Otro, por ejemplo, muy conocido, el índice de masa corporal. El índice de masa corporal de una persona, uh, el que, se calcula a través de la masa y la altura de la persona. Es una función de dos variables. Y bueno, hay ciertos intervalos, ¿verdad? Que si tu índice de masa corporal cae en un intervalo, se dice que estás en una, ¿cómo se dice? Que estás en forma, o que te falta, o que estás pasado, algo así. Es una función de dos variables. ¿Qué otra cosa podemos pensar? Uh, una función de varias variables, seguramente en la economía. Eh, no se me ocurre ahorita, yo no sé de economía. Pero bueno, vamos a generalizar este concepto de varias variables, de funciones, de una sola variable a varias variables. Y resulta que a este tipo de funciones también le podemos aplicar derivadas, integrales, incluso graficar. La gráfica es mucho más compleja, obviamente, ya que no es lo mismo graficar una f de x que una f de x, y. Ahora vamos a hacer gráficas en 3D. Ya no van a ser líneas curvas en el espacio, ahora van a ser superficies. Imagínate una sábana en el espacio. Esa sábana puede tener ondas en un sentido o en otro, y pues es una cosa impresionante. Déjate muestro aquí unas gráficas que tengo de funciones de varias variables. Mira, esta de aquí es una función que se llama, aquí está el nombre, 3 seno de x2 menos y2, para x entre 0pi y entre 0pi. Claro, yo puedo aquí alterar el intervalo. Mira, está horrible, ¿verdad? Pero bueno, es una sábana que tiene cierta perturbación a lo largo del eje Y. Bueno, esta es una cosa. Aquí hay otra, es una tipo exponencial, tipo gaussiana, pero fíjate que tiene dos chipotes por abajo y dos por arriba. Bueno, otro ejemplo.
Aquí otra, esta es de tipo seno, producto de seno X por seno Y. Se ve bonita. Se ven bonitas estas cosas. Una región. Resulta que estas líneas que están aquí se llaman curvas de nivel. Son muy importantes en los mapas. En los mapas, por ejemplo, de temperaturas, nosotros vemos colores. Y dependiendo la intensidad del color, tendiendo a rojo, la temperatura de esa región es muy alta. Es la que utilizan en algunos aeropuertos, ¿no? Para detectar si tú, sí, bueno, si ciertas cosas están dentro del rango permitido en temperaturas. Entre más azul sea esa zona, más fría se vuelve. Esas gráficas son regiones, son gráficas de curvas de nivel, y las curvas de nivel pues representan zonas con temperatura, en ese caso, temperatura constante. Si cambia de un color a otro, entonces la temperatura ha variado. Y bueno, en curvas de nivel, que son estas pequeñas líneas que están en esta región, tú estás ascendiendo o bajando por esa superficie. Estas gráficas, el nombre correcto es superficie, ya que están en 3 dimensiones. No podemos dibujar superficies en 4 dimensiones o superiores, ya que requieres un espacio de 4D o mayor. No lo podemos hacer solamente hasta 3D. Y en 3D se ven muy bonitas, son cosas así, ¿verdad? Bueno, ¿cómo graficar esto? Pues la tabulación ya no es recomendable, ya no funciona, porque mira, aquí hay muchos detalles que en la tabulación se pierden. En la tabulación, si tú quieres hacerlo por tabulación, esta cosa, debes dar puntos X y además puntos Y. Debes tú variar simultáneamente estas dos variables. Y conforme tú vas variando X, Y, vas obteniendo un punto Z. El punto Z es la altura de la superficie, de la sábana. Y así lo haces múltiples veces. Ahí lo más conveniente sería un programa. Excel, desconozco, no he explorado si puede hacer gráficas en 3D como estas. No lo creo. Ahí ya GeoGebra, quién sabe. Yo no utilizo esa cosa. No lo sé, pues yo utilizo Wolfram. ¿Bien? Entonces, en Wolfram se ven súper padres. Pero bueno, a lo mejor si surge la necesidad de una gráfica en 3D, pues intentaré proporcionárselas con el Wolfram. Bien, pues resulta que este tipo de funciones tú puedes derivar, pero con respecto a quién vas a derivar. Porque esta función depende de dos variables, depende tanto de X como de Y, aquí estamos viendo. Entonces, como es una función de varias variables, tú debes especificar con respecto a qué variable vas a derivar. Ya no se llama derivada ordinaria, como en cálculo diferencial o integral, porque ahí solamente era X y X y X y ya. Sabíamos con respecto a quién se deriva. Aquí la cosa es una derivada parcial. Se le llama así porque ya incluye varias variables. Entonces la derivada parcial con respecto de X o derivada parcial con respecto de Y te está diciendo con respecto a qué variable vas a derivar. Asimismo, se tienen integrales parciales, porque puedes integrar ya sea con respecto de X o con respecto de Y. El proceso es similar. No importa con respecto a quién integres. Sin embargo, el resultado cambia, porque ahí no es lo mismo integrar con respecto a X o con respecto de Y. No es lo mismo. ¿Vale? Vamos a ver este tipo de cosas en esta unidad. Se me hace muy interesante. Esto sí es puro del cálculo vectorial, funciones de varias variables. Pues vamos a empezar. Les comparto la pizarra. Bien. Algo más sobre esto. Miren, aquí me encontré en el Stuart una nota interesante.
Este de aquí es un nadador. Dice, en 2008, Speedo lanzó el LZR Racer, que al reducir la fricción en el agua logró romper muchos récords de natación. En el proyecto de la página TAL se usarán derivadas parciales para explicar cómo una pequeña reducción en la fricción puede mejorar el desempeño. Lo que te decía, aquí se tiene el ejemplo de un nadador. Resulta que en este proyecto está interesante, igual se los dejo como un ejercicio en alguna tarea. Está muy padre. Resulta que la velocidad con la cual se mueve un nadador bajo el agua o un buzo, esto depende de varias cosas. Depende de la densidad del fluido, porque no es lo mismo nadar en agua que, no sé, en un fluido más viscoso. Debe depender también de la masa del cuerpo, de la temperatura, de la presión, depende de muchas cosas. Y entre más rápido quieras moverte, más resistencia presenta el agua. Es como si tú quisieras correr dentro de una alberca. No sé si lo has intentado, pero imagínatelo, o recuérdalo. Estás parado sobre una alberca e intentas correr. ¿Qué va a pasar? Pues que entre más rápido quieras ir, más resistencia presenta el fluido. ¿A qué se debe eso? Pues es fricción. Es fricción en el agua. ¿Sí? Fricción. Pero, bueno, entonces cuando tú quieres nadar o haces el intento, necesitas una posición más aerodinámica para poder vencer o romper esas capas de fluido y atravesar el agua. Entonces, por eso la posición de estos nadadores debe ser de esta manera para fluir mucho más rápido dentro de este fluido. Está muy interesante, este ejercicio. Se resuelve en 3 minutos, pero tiene mucho concepto detrás. Ahora sí, vamos. Esta definición es del Stuart y define lo que es una función de dos variables. Les digo que solamente vamos a atender funciones de de dos o tres variables de momento. Bien, vean, dice, una función f de dos variables es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales x, y de un conjunto de un número real único que se denota con f de x, y. El conjunto D es el dominio de f y su rango es el conjunto de valores que toma f, es decir, este conjunto. ¿Qué dijo? Bueno, pues muy fácil. Vean, estamos en el espacio, ¿sale? En el espacio tienen tres ejes, X, Y, Z. Recuerda que las etiquetas no son aleatorias. Tú fijas un X y en sentido contrario las manecillas se van etiquetando Y y Z. Bueno, imagina que nosotros vamos a limitar una función en cuando tú tabulas, debes dar valores para X y Y, ¿sale? Es lo que debes hacer ahora. Debes dar un valor X1, X2, X3 y aquí Y1. A lo mejor Y1 lo mantienes fijo y vas variando Y. Perdón, vas variando X. ¿Qué significa esto? Que si tú estás fijando Y, fíjate que es la misma Y1 en todos lados, en todos los puntos X. Lo que estás haciendo geométricamente es fijar un valor de Y, que es este de aquí. Fijas y estás variando la X asociada a este valor de Y. La X es todos estos puntitos. Bien, entonces fijas la Y, pero ¿qué vas haciendo con la X? Vas variando, vas tomando toda esta línea, todos estos puntos. Son representados por X1, X2, X3. Cuando tú haces esa variación, vas a obtener un valor de Z. El valor de Z viene dado como es la fórmula de la función. Sería f evaluado
en la X que tú estás dando y en la Y. ¿Y qué vas a obtener aquí? Un valor Z que es igual a F evaluado en X. ¿Qué X estás tomando aquí? X1. ¿Y qué Y estás tomando? Y1. Bien. Este sería tu valor Z. Y el valor Z en este caso sería un puntito a lo mejor por arriba o por abajo del plano XY. Supongamos que sea por arriba. Ahora, para este par ordenado, tú vas a calcular el valor de Z. El Z en este caso sería la función evaluada en el punto X que tú estás asignando, X2, sin el valor de Y, que es Y1. Y eso te va a dar otro valor de Z, a lo mejor está por aquí. Y así sucesivamente. ¿Ve? Vas variando, bueno, calculando estos valores Z. X3, Y1. Y continúas. Bien. Lo que estás obteniendo aquí en la gráfica es un pedazo de esa superficie. Es esta cosa de aquí. Pero solamente se obtiene para un valor fijo de Y variando los X asociados. Sin embargo, Y puede tomar infinitos valores, todos estos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Debemos seguir variando la Y la X simultáneamente. Ahora voy a fijarlo en Y2, que voy a variar la X. La X2, pero evaluado en Y2. La X3, evaluado en Y2. Ya terminaste, ahora evalúas en Y3, luego en Y4, y ese hasta el último. ¿Te das cuenta? La tabulación es muy laboriosa. Es algo, un programa sería mucho más fácil, un Excel que te calcule con fórmulas. Y aquí vas calculando los diferentes valores de Z, dependiendo de qué coordenadas tú estés asignando. Son esas de ahí. Entonces, ¿eso cómo se refleja en la gráfica? En la gráfica, lo que tú vas a obtener es una sucesión de puntos. Puntos distribuidos a lo largo del espacio X, Y, Z. Entonces, vamos a fijar el intervalo de X. X a lo mejor va a variar desde el punto A hasta el punto B. Son los valores permitidos. Bien. Y Y va a variar desde el punto C hasta el punto D. Eso lo represento así, con estas desigualdades. Las X están atrapadas entre A y B, y las Y están atrapadas entre C y D. Cuando tú varías simultáneamente tanto X como Y, vas a obtener puntos Z. Los puntos Z se obtienen evaluando esos X y Y en la fórmula de la función. Y vas a obtener por aquí una superficie, una sábana, como las que les mostré hace un momento, ese tipo de cosas extrañas. Bueno, esta es la función, esta es el comportamiento gráfico de esas funciones. Son sábanas en 3D. Entonces, los valores permitidos de X y de Y, ese par ordenado, X, Y, recibe el nombre de dominio. Y los valores obtenidos para Z, todos esos infinitos valores, que son muchos, porque esta sábana se compone de infinitos puntos, la unión de todos esos puntos mediante una superficie suave, es la gráfica, todo ese conjunto de puntos recibe el nombre de rango, o imagen, o codominio. Tiene varios nombres, ¿sale? Entonces, a esto se refiere la definición. Esta es una función de dos variables, ya que la fórmula para la sábana esta depende de dos variables, y las variables son X y Y, nada más. Pueden tenerse funciones de 3 o más variables, muchísimas, pero esas ya no las podemos visualizar. Se pueden trabajar matemáticamente, pero ya geométricamente imposible, ya que se necesitan espacios de mayor dimensión. Bueno, ejemplos de este tipo de funciones, pues ya les mostré algunas gráficas. Bien, otra forma de ver esto es con esta gráfica de aquí. Este es del Stuart. Bien. ¿Qué es lo que hace?
Tú estás en el plano XY, estás aquí abajo, estás en este rectángulo rojo. Ese es el plano XY, o el piso del espacio XYZ. Tú estás dando valores X y valores Y dentro de un intervalo. A lo mejor es un conjunto irregular, como este frijol de aquí. Para cada punto dentro de este frijol, tú evalúas en la función f, y esa evaluación te va a arrojar un valor z. Ese z, ¿dónde lo vamos a dibujar? En el eje z. Entonces, vas variando x y y todo dentro de este frijol, evalúas en la función y obtienes muchos puntos z. La unión de esos puntos z es la superficie de aquí. Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Otra forma de verlo. Bueno. Determinar dominios y rangos en funciones de varias variables es complicado. Voy a omitir esa parte y no es tan importante, porque las gráficas pues ya nos dicen el dominio y el rango de estas funciones. Por ejemplo, cuando tú tienes raíces cuadradas, debes tener cuidado que lo que está dentro de la raíz no sea negativo, ya que eso no existe en los números reales. Entonces, debemos exigirle al subradical, que ese es el nombre de lo que está dentro de la raíz, que sea estrictamente mayor o igual que 0. Porque si es negativo, explota la cosa, no hay nada dentro. Mira, te muestro aquí un par de ejemplos. Aquí este es un ejemplo del Stuart. Dice, determina los dominios de las funciones siguientes y evaluar f de 3,2. ¿Cómo lo hacemos? Nada más, lo voy a hacer así intuitivamente. Mira, tú aquí, en la primera, en el inciso A, tienes una fracción. No existe la división entre 0. Entonces debemos indicarle a esta función que debe tener cuidado cuando el denominador se haga igual a 0. ¿Para qué valor de X o de Y? Esto de aquí abajo se hace 0. En este caso solamente depende de X, el denominador. Entonces, para el caso A, yo debo decir esto. El denominador debe ser diferente de 0. ¿Vale? Sustituyo. Mi denominador es X menos 1, pero debo hacerlo diferente de 0. Despejo X, véanlo como una ecuación. El menos 1 pasa sumando. Y entonces X debe ser diferente de 1. ¿Qué significa? Que en principio, el dominio de la función son todos los números X, Y en R2. R2 es el plano X, Y. Tales que X está atrapada entre menos infinito e infinito y la Y también. ¿Sale? Esto sería el dominio sin condiciones. Pero aquí yo ya encontré algo. De este conjunto infinito, yo debo eliminar este valor. Porque si yo lo introduzco, entonces la cosa explota. No hay nada ahí. Debe haber una singularidad. Debo yo eliminar este valor de X dentro de este conjunto. Lo debo quitar de aquí. ¿Bien? Ahorita lo vemos. ¿Y qué más debo hacer? Me le quedo viendo la función y nos damos cuenta que hay una raíz cuadrada del numerador. Yo les decía, no existe la raíz cuadrada de números negativos. Por lo tanto, yo debo exigir que lo de adentro, lo que está dentro de la raíz, no sea negativo. Bien, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le digo eso a la función? Muy fácil. Ahora vamos a analizar el subradical. Así se le llama. El subradical es X más Y
más 1. Así. ¿Qué debo hacer? Debo eliminar aquellos valores de y de x tales que esta desigualdad, perdón, tales que esta suma de variables con el 1 sea menor que 0. ¿Y a quién despejo? ¿A la x o a la y? Pues mira, si en la primera tú despejaste x, en la segunda vas a despejar a y. Entonces y sería menor que menos 1 menos x. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo interpreto esta desigualdad? Es algo muy fácil. La desigualdad te dice, bueno, nosotros la planteamos de tal manera que lo de adentro de la raíz se haga negativo. Y estos valores no están permitidos. Significa que los valores de y que hemos encontrado de esta desigualdad deben excluirse de este dominio infinito. Bien, entonces el dominio ya no sería todo esto. Esto sería el dominio sin condiciones, pero ya encontré dos. Una, debo eliminar este valor de x, porque si toma este valor, lo de abajo se hace 0 y ¡pum! Singularidad. También debo eliminar los valores de y tales que sean menores a menos 1 menos x, porque si yo los permito, entonces la raíz sería negativa. Bueno, lo que está dentro de la raíz y no existe. Entonces, mi dominio, el dominio de la función, son los valores x y y en el plano cartesiano, tales que, ¿qué? Pues tales que x sea diferente de 1, como lo encontramos aquí, y la y sea menor. Bueno, yo debo excluir estos valores. Entonces, ¿qué valores sí están permitidos? Pues son aquellos que son mayores o iguales a menos 1 menos x. Este sería mi dominio. Es un proceso un poquito de pensar, un poquito delicado porque trabajas con desigualdades múltiples. Entonces, no me quiero meter en estos problemas con ustedes. Y bueno, nada más voy a evaluar. F de 3,2. ¿Cómo se evalúa eso? Ahora la función evaluada en 3 y en 2 es ¿qué valor toma x y qué valor toma y? Debes respetar el orden de cómo está escrita la función. Fíjate que primeramente va la x y seguida de la y. Entonces, cuando tú tienes f de 3,2, se detecta que el valor de x debe ser el primer número, 3, porque es la primera letra que aparece en la función, en la fórmula. Y la y sería 2, ¿vale? Entonces, esos valores 3,2 debes evaluarlos en la función y quedaría. Bueno, voy a copiar la función, primeramente. La función es x, y igual a esta cosa con una raíz partido por esto. Ahora, vamos a evaluar f de 3,2. F de 3,2 significa, donde tú veas x pones 3 y donde veas y pones 2. Entonces quedaría 3 más 2 más 1. Raíz sobre 3 menos 1. Haz las cuentas. Arriba te queda raíz de 6 y abajo te queda 2. Listo, ya acabé. Lo puedes aproximar si quieres. Raíz de 6 entre 2 te da 1.22. Listo. Ya, eso es todo. Y así puedes calcular f de cualquier otros valores, cuales sean. Vamos a hacer la gráfica de esta criatura para ver cómo se comporta. Se me hace interesante. Copio esto. Y esto era raíz de x más y más 1 sobre x menos 1. Voy a dar valores de x entre menos 5 y 5 y valores de y entre menos 5 y 5. ¿Qué es lo que hace el Wolfram? Bueno, el Wolfram, aquí tú estás dando un intervalo de x y de y. Lo que hace Wolfram es una tabulación, pero súper rápido, en segundos, de infinitos valores. Fija un valor de x
y varía todos los y entre menos 5 y 5. Da otro valor de x y vuelve a variar y entre menos 5 y 5. Y así hasta agotar todos los valores de x. O al revés, fija un valor de y varía todos los de x. Terminó, varía, bueno, cambia el valor de y otra vez y ahora evalúa todos los valores de x. Como sea, se obtiene lo mismo. Y mira, se obtiene esta cosa. Está muy extraña. ¿Qué es esta punta de aquí arriba? Esta punta de arriba debe ser la singularidad en x. En x igual a 1. Es lo que yo me imagino. De hecho, sí, mira, este es el eje x y aquí este es el punto 1. En 1, ¿qué pasa? Explota la función, ¿verdad? Si tiene una asíntota vertical. Por lo tanto, en estos valores de x no existe la función, tiende a crecer rápidamente, pero no tiene una cota. Esa cota debe ser infinita. Infinito positivo a la derecha del 1 e infinito negativo a la izquierda del 1, porque por eso está el pico de abajo. Vean. ¿Y por qué se corta la cosa? Ah, está cortada por la raíz. Bien, por la raíz, aquí esto es una línea recta. Lo que está a la izquierda de esa línea recta, lo que está en blanco, ahí la raíz se vuelve negativa. Y como no existe la raíz de números negativos, no hay nada. A la derecha de esa línea, es decir, cuando la raíz vale 0 o es positiva, entonces sí existe función y se comporta de esta manera. Está muy aburrida esta gráfica, que es como una especie de plano con una singularidad, ¿verdad? Ahí está. Y de una vez graficamos la otra. La otra era, déjame volver a la pizarra, era x logaritmo y cuadrado menos x. Logaritmo y cuadrado menos x sería x logaritmo. Voy a variar en el mismo intervalo. Yo acostumbro usar intervalos simétricos. Mira, qué cosa tan horrible es esto, ¿verdad? Es una cosa muy extraña. Así se comporta esta función. ¿Qué debes tener? ¿Qué precauciones debes tú tener en el logaritmo natural? Así se escribe el logaritmo natural en Wolfram, como log. Resulta que el logaritmo de 0 no existe. No está definido. Entonces debes cuidar que el argumento del logaritmo, que es y cuadrado menos x, no se anule. Si se anula, explota el logaritmo, se indetermina. Y eso se refleja en este hueco de la gráfica. Es una parábola. Si tú lo ves desde arriba, mira, es una parábola. Esa parábola, de hecho, se llama x igual a y cuadrada. Es una parábola que abre a la derecha. ¿Sí lo ves? Es esta de aquí. Mira, aquí hago una gráfica de la parábola que te estoy diciendo. Counterplot. Y cuadrada igual a x. Mira, esta parábola es la que se está reflejando aquí. Esta parábola representa, lo que está dentro de ella son valores que indeterminan el logaritmo natural y por eso se refleja en este hueco. ¿Y por qué cae así? Parece una cortina rota, ¿verdad? Esto de aquí. Pues debe ser porque el logaritmo tiende a crecer negativamente conforme tú te acercas a ese hueco. Bueno, pues ahí está. Está interesante la función. Yo puedo variar aquí los valores. Y miren, sigue siendo la misma, ¿sale? Pues ahí está. ¿Y cómo calculas f de 3,2? Lo mismo. Donde tú veas x pones 3, donde veas y pones 2, haces las cuentitas y listo, se acabó. Algo más. No existe el logaritmo de números negativos, ¿no? No lo puedes hacer. ¿Y cómo sabes eso? Pues haz la gráfica del logaritmo. Logaritmo de x, mira, si yo lo hago entre menos 5 y 5, mira que a la izquierda de x no hay nada. No hay función, porque no existe el logaritmo. Y aquí en 0, fíjate, tiende a infinito negativo.
El logaritmo de 0 no existe tampoco. Solamente existe de 0 abierto a infinito positivo. Y se comporta de esta forma. Es creciente la cosa. ¿Sale? Entonces, pues aquí está la cosa horrible. Interesante. ¿Dudas hasta aquí de cómo evaluar funciones? Porque el dominio y el rango entiendo que es algo complicado. No lo vamos a abordar, pero nada más les digo así a grandes rasgos cómo evitar singularidades. ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Bueno, ahí está la cosa. En este tipo de funciones de varias variables, puedes calcular límites, puedes calcular derivadas, lo que te había dicho, ¿verdad? Mira, otro. Esto se me hace curioso. Este es del Stuart nuevamente. Mira, dice. En regiones donde el clima del invierno es extremoso, así como en Huixquilucan, ¿verdad? Ese pueblo de vacas donde siempre está frío, el efecto de enfriamiento se utiliza a menudo para representar la intensidad evidente del frío. Este índice, se llama W, es una temperatura subjetiva que depende de la temperatura real del ambiente, así se llama T, y de la velocidad del viento, V. De este modo, W es una función de la temperatura y de la velocidad del viento y se escribe de esta manera. W es una función de T y de V. En esta tabla se registran los valores de W que reunió esta empresa de Estados Unidos y este otro servicio. Bien, entonces, ¿cómo interpretamos esta tabla? Bueno, lo que te quiere dar a entender esto es un índice de temperatura y velocidad del viento. Mira, aquí tienes diferentes valores de la velocidad y por el otro lado diferentes valores de la temperatura. Queda menos de un minuto. Déjenme generar la siguiente vídeo y continuamos. ¿Bien?